Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer en esta mañana y estudiar del versículo 7 al versículo 12. Dice así, 1 Juan 4, versículo 7, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esta mañana vamos a ver manifestando el amor perfecto. Ese es el título del mensaje, manifestando el amor perfecto. Ahora, Juan ya ha hablado del amor varias veces en este libro. Cada vez agrega algunas cosas nuevas. Lo que vamos a ver hoy no es nada nuevo, pero quiero decirles esto. Normalmente no lo hacemos. No lo hacemos como Dios nos manda a amar. Tenemos nuestra propia idea de cómo debe ser amar, y Juan sabe, las personas en la iglesia a la cual él está hablando tienen el mismo problema, no aman de la manera que deberían. Entonces es ya la cuarta vez que nos va a recordar, la tercera vez que nos va a recordar de cómo debemos amar. Cuando hablamos del amor no estamos hablando de una experiencia mística de amor. No estamos hablando de un sentimentalismo emocional. No estamos hablando de emociones de amor. Qué lindo que me siento, qué contento que me siento cuando tengo que ir a amar a alguien. No estamos hablando de emociones. Estamos hablando de un amor conectado, en este caso, directamente a la salvación y a la santificación que Dios nos ha dado. Está directamente conectado a conocer a Cristo y obedecer la palabra de Dios. Por ende, es una evidencia, si tenés amor o no, marca si sos verdaderamente un creyente o no. Recuerden que lo que está pasando aquí es que hay muchas personas que han profesado ser creyentes. Profesaron creer las mismas cosas, sin embargo, no tenían evidencias en su vida de que eran verdaderamente salvos. Y la evidencia que Juan quiere marcarnos aquí por tercera vez es que la evidencia que vos sos un hijo de Dios verdaderamente porque has creído es que vas a amar a otras personas. Vas a tener un amor que no se entiende, que no está basado en emociones o emocionalismo, está basado en lo que Dios ha hecho en tu corazón. En 1 Juan capítulo 2, versículos 7 al 11, Juan nos decía ahí que si realmente eras salvo, va a ser probado con tu amor a las personas. Va a ser una evidencia de que amás a otras personas. En 1 Juan capítulo 3, versículo 10 al 14, miramos hace unas semanas atrás, el amor es la evidencia de que sos un hijo de Dios. Porque si no amás, decía, sos un hijo de Satanás. No tenés evidencia de que Cristo ha entrado a tu vida, de que creíste, de que ahora sos salvo. Si no tenés amor, podés decirme todo el día, conozco a Cristo, he creído, pero si no hay evidencia de amor en tu vida, entonces no sos salvo, nos dice Juan. Y después llegamos aquí al capítulo 4 y él va a hablar realmente del versículo 7 hasta el final del capítulo, hasta el 21, nos va a hablar de amor, y eso lo vamos a mirar en unas semanas más adelante, pero hoy vamos a enfocarnos en estos 6 versículos, y nos dice que si querés manifestar que Cristo está presente en ti, si sos salvo verdaderamente, si Dios mora en ti, la evidencia más grande o la evidencia para mostrar eso es amar a otros, mostrar amor. Entonces, queremos manifestar un amor perfecto. Eso es lo que va a manifestar el creyente verdadero.
pero queremos manifestarlo y hay varias cosas que queremos mirar. Número 1, el amor es la prueba de que conocemos a Dios. Hay muchas personas hoy que tienen buena doctrina, algunos tienen mala doctrina, pero tienen buena doctrina, tienen buen conocimiento de lo que tenemos aquí en la palabra de Dios. Es más, conozco personas que tienen un conocimiento increíble, que ni puedo entender yo. Han habido profesores en mi vida que a veces empiezan a hablar y tienen 1 hora para hablar y a los 5 minutos yo ya no tengo idea de lo que están diciendo por el conocimiento que tienen. O porque son malos profesores, ¿no es cierto? Ustedes decidan, pero tenían gran conocimiento de la palabra de Dios y gran doctrina de la palabra de Dios. Pero no necesariamente tener buen conocimiento de la palabra de Dios significa que sos salvo. Porque hay personas, realmente hay personas hoy que estudian la Biblia, que tienen un buen conocimiento de la Biblia, pero ¿saben qué? Lo estudian para desacreditar la Biblia. Lo estudian para ver los errores, si pueden encontrarlos, pero buscan cosas que ellos piensan que son errores, cosas que no tienen sentido para ellos y buscan desacreditar la Biblia. Tienen buen conocimiento, pero no tienen evidencia de que Dios los salvó, porque no son salvos, no muestran amor. Y Juan empieza aquí en el versículo 7 y les va a decir, amados, versículo 7 dice, amados, ¿qué nos dice? Amémonos unos a otros. En el versículo 11 nos dice, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Versículo 21, y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan está diciendo, podés tener buen conocimiento de la Biblia, podés ser el que más sabe de la palabra de Dios, aparte de Dios, pero si no demostrás amor, si no hay amor que sale de tu corazón, que sale de tu vida, que es evidente para otras personas, entonces no sos verdaderamente salvo. Profesaste quizás, asistís a la iglesia quizás, pero no, la evidencia de que sos verdaderamente un creyente es que vas a amar. Miren el versículo 7 entonces, dice, amados, agapeito es la palabra ágape para amor, dice, divinamente amados es la idea, dice, agapeo, agapemos, esa es la idea, tengamos un amor agapeo, amémonos, y la idea ahí es un hábito en tu vida. Ahora, si recuerdan, la palabra ágape no está hablando aquí de amor de sentimientos, no está hablando aquí de un amor entre hermanos o una relación de esposo y esposa, está hablando aquí de un amor que significa un amor de sacrificio. Nos va a hablar y nos va a explicar ese amor un poquito más, hasta qué punto sacrificó Dios mostrando ese amor. Pero es un amor de sacrificio. Y Juan está diciendo, ustedes que han sido amados por Dios con un amor de sacrificio, por eso empieza con amados, dice, ustedes muestren ese amor de una manera de sacrificio, ¿a quién? Hacia los otros. Algunos hablan y dicen, yo amo a Dios, pero no me aguanto a los hijos de Dios. ¿No es cierto? Yo amo a Dios, pero no quiero saber nada con ir a la iglesia porque ahí tenés que estar con personas que aman a Dios o que Dios ama. ¿Vos los conocés a ellos? ¿Los has visto? Son difíciles de amar. ¿Tenés idea, Andrés, de qué personas estás hablando? ¿Vos conocés a fulano? Le digo, sí, lo conozco. Juan no dice, depende de quién querés amar. Él dice, debemos amarnos con un amor de sacrificio habitualmente, constantemente, sin que frene eso. Debe ser una evidencia en tu vida. Ahora, este amor no se concede o no se da a alguien que es fácil de amar. Se da a esa persona también. Normalmente nosotros decimos, sí, yo amo a los hermanos. Me llevo bien con fulano, hablamos de ciertas cosas y nos llevamos bien y a él siempre le muestro amor. ¿No? Porque él es como yo, somos parte de este clique, somos un grupo, nos llevamos bien y lo amo. Pero Dios te está diciendo, ama a todos los hermanos y decís, fulano no, fulano lo amo, pero a la distancia, ¿no es cierto? Lo amo, pero solamente lo muestro cuando lo saludo, cuando termina la reunión. La idea acá de amar es
amar a alguien que necesita ser amado. No porque tiene necesidades, sino porque a veces es difícil de amar a otra persona. Es una persona que cada vez que vos te acercás, te dice algo que te desanima. O te dice algo que vos decís, ¿cómo puede ser? Le estoy tratando de mostrar amor y él lo único que hace es bajonearme. O es una persona que es cascarrabia, ¿no es cierto? O te maltrata directamente. Dios nos dice, y algunos están sonriendo porque están pensando en alguien, ¿no es cierto? Porque existimos esa clase de personas entre los hermanos. Y Dios nos está diciendo, debes amar a esa persona que necesita ser amado. Es difícil de amar. Necesitas poder amar a esa persona. Pero no está hablando de amar como una relación, le hablé, lo saludé. No, la palabra es ágape, es de sacrificio. Es de mostrar, de tener algo de sacrificio que le demostrás a esa persona. Vos no sabés cómo me cuesta ir a saludarlo. Para mí eso es un sacrificio todos los domingos. Bueno, empezá con eso, saludalo, tratalo bien, orá por esa persona, mostrarle amor si tiene necesidad, sacrifica algo de tu vida para mostrar esa necesidad, o cumplir o suplir con esa necesidad. Buscamos necesidad de servicio, oportunidad de sacrificar algo nuestro que tenemos preciado o amado o guardado para amar a todos los hermanos, al hermano que es difícil de amar y al hermano que es fácil de amar. Juan está diciendo, si vas a llamarte un cristiano, si vas a decir que sos de Dios, que perteneces a Dios, que realmente Él te salvó, entonces la evidencia para mostrar eso es que vos, de tu corazón, porque Dios te ha cambiado el corazón, de tu corazón naturalmente sale un amor hasta para ese hermano que es difícil de amar. Va a haber sacrificio, va a haber momentos donde decís, bueno, él o ella necesita de esto y voy a amarlo y voy a extenderme para que esa persona pueda ser amado. Nos dice acá en el versículo 7, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hemos mirado en las semanas anteriores, pero Dios nos ha dado, cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador, nos perdonó nuestros pecados, nos dio vida eterna, porque eso nos promete vida eterna, para toda la eternidad estar con Él, adorándole, pero también nos dio un corazón nuevo, lo que la Biblia llama regeneró, nos dio vida espiritual, y en esa vida hay un amor nuevo, hay un amor que solamente viene de parte de Dios. No es el amor que el mundo profesa tener. No es un amor otra vez basado en sentimientos. No es un amor de familia, relación de familia. Es un amor nuevo que es el amor ágape que solo viene cuando Dios cambia tu corazón. Y ahora que tengo ese amor, dice acá, todo el que ama es nacido de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque es imposible para alguien amar como Dios ama si no has nacido a ser como Dios es, si no tiene la naturaleza misma de Dios dentro de su corazón. Y cuando conociste a Cristo como tu Salvador, la evidencia más grande de que lo hiciste es que ahora vos podés amar de una manera que solo Dios puede amar. Nos dice aquí que ha sido nacido, es la palabra engendrado realmente, y está en tiempo perfecto, que significa que es una acción pasada con resultados continuos. ¿Qué significa eso? En algún momento creíste en Cristo como tu Salvador y pasaste a nacer de nuevo. Y desde ese momento los resultados son continuos en tu vida. Pasó hace años atrás, o hace semanas, o hace días, depende de cuando conociste a Cristo como tu Salvador, y continúa para toda la eternidad. Vas a estar creciendo en tu amor. ¿Cómo se ve? Con amar. Esa es la evidencia de que sos verdaderamente salvo. Vamos a ver esto un poco más adelante, pero el amor es de amar perfectamente a otros, de amar de una manera como Dios ama a tus hermanos. Y miren el versículo 8.
Y Juan ya nos ha dicho eso, pero lo va a repetir otra vez. Dice, y el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si no tenés un corazón dispuesto a sacrificar cosas en tu vida para amar a los hermanos. Ahora quiero marcar esto, es importante. No significa que yo estoy sentado acá y digo, ustedes tienen que amarme. Entonces estoy esperando grandes sacrificios de su parte, ¿no es cierto? Y vengo a la iglesia diciendo, a ver, ¿quién me va a dar fulano que va a hacer de sacrificio? Y vamos a estar anotando cosas. Eso no es mostrar el mismo amor de Dios. No es que yo haga una lista de cómo debo ser amado. No, cada persona trata con Dios y Dios le va a dar un corazón que fluye naturalmente, que va a mostrar sacrificio en algunos momentos para amar a tus hermanos, aun cuando son difíciles de amar. Pero el que no lo hace, versículo 8, el que no ama, el que no va a gastar ni un centavo, el que no va a gastar ni un segundo de su tiempo, al que no le importa amar a los hermanos, es más, quizás dice, no me gusta estar con los hermanos de la iglesia. El que no quiere saber nada con mostrar amor ágape, Juan dice, no conoce a Dios, porque Dios es ágape, Dios es amor, Dios es alguien que muestra sacrificio cuando muestra su amor. Es muy importante entender esto porque no importa si habla de amor, no importa si trata de demostrar amor en alguna manera, si realmente no ama, si realmente en su corazón no sale esa idea de sacrificar y de demostrar ese amor, Juan dice, no puede decir yo amo a Dios y no mostrar amor. No conoce a Dios, no es verdaderamente salvo, es alguien que profesa a Dios, pero que no conoce a Dios. Porque la evidencia de alguien que conoce a Dios es que va a amar a los hermanos. Ahora, hoy tenemos la tendencia de decir, bueno, Dios dice que yo debo amar y voy a decir, Dios es amor, entonces, ¿qué debo mirar? Debo mirar el amor de Dios. Y debo amar de esa manera. Bueno, ¿saben cuál es la tendencia que tenemos? De rebajar el amor de Dios a nuestro nivel para sentirnos cómodos y poder amar de esa manera. ¿No es cierto? Decimos, bueno, Jesús le dio un beso a Judas aun cuando Judas lo traicionó. Yo puedo saludar a los hermanos los domingos y eso sería un sacrificio. ¿No es cierto? O decimos, bueno, Dios usó 2 pescaditos y 3 panes, ¿no es cierto? O panes para darle de comer a la multitud. Yo no puedo darle de comer a la multitud, pero sí puedo darle lo que me quedó de la comida a mi hermano. Lo que me sobró, son 2 pescaditos y unos panes, eso puedo dárselo porque me sobra. Buscamos una manera de usar la misma palabra de Dios y el amor de Dios y en vez de tenerlo a nivel de Dios, lo bajamos a un nivel que nosotros nos sentimos cómodos para poder decir yo cumplí. ¿Saben quién hacía eso? Los fariseos hacían eso. Hacían eso con la palabra de Dios. Vos y yo, si bien di unos ejemplos ridículos, ¿no es cierto? Vos y yo bajamos lo que Dios nos está pidiendo para sentirnos bien. Lo que Dios está diciendo aquí es que debes estar dispuesto a sacrificar cosas valiosas para tu vida, para tu familia o lo que sea. Hay momentos donde debes de estar dispuesto a decir, voy a dar eso, voy a dar de mi tiempo, voy a dar de dinero, porque hay una necesidad y necesito mostrarle a mi hermano que lo amo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Pero algunos de nosotros definimos el amor. Hacemos lo mismo con Dios. Definimos qué es el amor de Dios. Definimos que su bondad, qué tan grande es la generosidad de Dios. A veces decimos esto, decimos, Dios quiere que le dé, mi hermano tiene necesidad y yo no tengo, si yo tuviera más te daría. Si tuviera la cantidad de oro que Dios tiene guardada, que puede hacer así y dar, yo te daría una parte de eso. Jesús estaba aquí en la tierra y Él daba.
Y él daba de lo poco que tenía y Dios lo usó. Pero nosotros queremos definir a Dios y decir, Él es amor y lo definimos con un amor como nosotros queremos. El mundo hace eso y define el amor de Dios como ellos quieren. Dios tiene que amar de esta manera porque yo decidí que Él tiene que amar de esta manera. Y nosotros tenemos la tendencia a hacer lo mismo que el mundo, a rebajar el amor de Dios a lo que nosotros pensamos cómo debe ser. Y después decimos, una vez que bajamos el amor de Dios al nivel que me siento cómodo, digo, yo puedo copiar ese modelo y puedo hacer eso con los hermanos. Pero Dios nos está diciendo que debemos amar de una manera perfecta, de una manera madura, de una manera de sacrificio. Dios ama al pecador, Dios ama al creyente, y la persona que ha creído en Cristo como Salvador es nacido de Dios, conoce a Dios, y la evidencia más grande es que vas a amar como Dios ama. No como crees que Dios ama, como Dios dice en la Biblia que ama. ¿Y cómo es esa manera? Vamos a ver el número 2. El amor fue manifestado por Cristo. Miren el versículo 9. Este es el nivel al cual Dios nos está diciendo que debemos amar. Dice, en esto, versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Acá está el estándar. Esto es la manifestación de Dios. Dios viene diciendo que ama al mundo, que Él es amor. Acá viene, esta es la evidencia, que dice que Dios ha enviado a su Hijo unigénito, único Hijo, al mundo para que vivamos por medio de Él. Entonces, viene Dios y dice, Dios es amor. Y todos nosotros hemos vivido bajo ese concepto por años, los judíos han vivido bajo eso, Dios es amor. Y viene en los evangelios y Jesús dice, y Dios dice, acá está manifiesto, este es el nivel de amor que yo quiero, este es el nivel de amor que los hermanos van a tener si son verdaderamente creyentes. ¿Y qué dice? Mandó a su único Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. Miren el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Recuerdan, la palabra propiciación la miramos en el capítulo 2, pero voy a repasarlo rápidamente. La palabra propiciación es la palabra hilasmos y se usaba para apaciguar a un Dios enojado, a un Dios de ira. ¿Con qué está enojado Dios? Con el pecado. Dios es un Dios justo y Dios no puede decir, voy a mirar para el otro lado mientras ustedes pecan, voy a ignorar, no vi nada y cierra los ojos. Dios no puede hacer eso, porque Dios es un Dios justo. Y realmente, siendo un Dios justo, lo que Él necesita hacer con el pecado es castigar el pecado. Tiene que juzgar el pecado. No puede ignorar el pecado. Estábamos mirando en estas semanas los atributos de Dios. Uno de los atributos de Dios que son características en cuanto a Dios, parte de su personalidad, es que Él es justo y recto. ¿Y qué significa eso? Significa que no hay maldad en Él y que Él no puede permitir la maldad. ¿Y saben qué? Él no puede ignorar nuestro pecado. Él no puede decir, lo ignoro y listo. Hay algunas personas hoy que creen, y se predica mucho en nuestro mundo, que creen que pueden ir al cielo y Dios les va a decir, ¿por qué te tengo que dejar entrar? Y ellos van a decir, porque fui bueno en algún momento de mi vida, hice cosas buenas. Dios no puede dejarte entrar porque vos decís que hiciste cosas buenas, o aún aunque hiciste cosas buenas. ¿Por qué no puede? Porque tenés pecado, y un solo pecado. Un solo pecado es suficiente para que Dios, porque es un Dios justo, te condene por ese pecado. Un Dios justo no puede ignorar tu pecado. No puede mirar para el otro lado. ¿Por qué? Porque es un atributo de Dios. Dios no cambia su persona de un día a otro. Dios dice,
pecaste y un solo pecado, un solo caramelo que robaste, es suficiente para condenarte a estar lejos de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice que Dios es un Dios justo. Entonces nos dice acá que Él tiene ira, está enojado con el pecado y el pecado tiene que ser pagado. Alguien tiene que pagar el pecado. Alguien tiene que pagar por la maldad, porque si no, no tendríamos acceso a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, miren el versículo 10, dice, acá está el amor, es una definición de todo, pero dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Y envió a Cristo, a su Hijo, único Hijo, lo más preciado, a su Hijo que es perfecto, no tiene pecado, no necesitaba venir por su cuenta, Él no necesitaba venir a morir o a vivir o a sufrir aquí en la tierra, no lo necesitaba. Tenía armonía perfecta con Dios. ¿Y vino para qué? Final del versículo 10, como propiciación por nuestros pecados, como pago, para pagar por mi maldad, para apaciguar la ira de Dios. Porque ¿saben cómo era? Yo nací en pecado y ¿saben cómo me miraba Dios? Él me veía a mí y me decía, Andrés es pecador. Mi ira de Dios, mi ira, decía Dios, está sobre Andrés. Y Andrés a veces hacía cosas buenas. No le pregunten a mis maestros de escuela dominical si hacía cosas buenas o no. Van a decirte que muy de vez en cuando hacía algo bueno, ¿no? Pero Andrés de vez en cuando hacía cosas buenas. Cambiaba algo la visión de Dios de mí, decía no, porque el corazón de Andrés está lleno de pecado y de maldad. Y podía hacer 1000 cosas buenas, no cambiaba mi situación de pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, veo el pecado de Andrés y veo el pecado de cada una de las personas que está aquí adentro y veo el pecado del mundo y veo que su destino es estar separado de Dios para siempre. Y Dios en su amor. Ahora, Dios es justo, no puede cambiar su justicia. Pero Dios también es amor y es un atributo también de Dios. Y Dios es amor y porque es amor dijo, voy a hacer algo. Tengo un plan. Alguien va a pagar por la justicia que se necesita para ser limpio del pecado. ¿Quién fue? Jesús. Dios mandó a Jesús para hacer el pago, para tomar mi lugar y tu lugar. ¿Y qué hace Dios? Dios manda a Jesús, Jesús muere en la cruz en mi lugar. Y cuando yo creo en Cristo como mi Salvador, Dios me limpia a mí. Y Dios ahora me ve a mí. Mira a Andrés, ¿no es cierto? Que antes la ira de Dios estaba sobre él porque era pecador. Y no importa las cosas buenas que hacía, no podía cambiar mi corazón. Pero la ira de Dios estaba sobre mí. Algún día, si no creía en Cristo, iba a sufrir las consecuencias de mi pecado. Y la ira de Dios estaba sobre mí, pero cuando creí, cuando me arrepentí de mis pecados, cuando creí en Cristo, porque Él es la propiciación, Él es el pago, Él vino a morir en la cruz por nosotros. Cuando creí en eso, Dios ahora me ve a mí y la ira de Dios, ¿saben sobre quién está? Él me ve a mí a través de Jesús. Y Él ve la ira de Dios puesta sobre Jesús. Y Él dice, pero Jesús fue el pago perfecto y pagó por la ira que yo tenía sobre Andrés. Entonces Él ahora me ve a mí y me ve perfecto. Ustedes no me ven perfecto. Él me ve perfecto, limpio, santo, sin mancha, sin castigo de los pecados que he cometido. ¿Por qué? ¿Por algo bueno en mí? No. Porque Cristo es la propiciación, es el pago por el pecado. ¿Qué hizo Dios allí? Él es justo, no puede cambiar eso. Alguien tenía que pagar, pero dijo, si Cristo paga, eso va a apaciguar, eso es suficiente para que yo pueda seguir adelante y perdonarlos.
Entonces Cristo tomó nuestro lugar. Ahora, algunos versículos rápidamente. Romanos 3, 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente. ¿Cuándo lo hizo? En la cruz. Como propiciación, como pago por su sangre a través de la fe. Cristo fue puesto públicamente en una cruz para hacer el pago por medio de su sangre, de su muerte. ¿Para qué? Como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Qué es lo que pasó allí? Cristo en la cruz tomó la ira de Dios que me pertenece a mí y te pertenece a vos. Y dijo, Jesús va a cargar esa ira. Y Jesús sufrió la carga de mi pecado sobre él. ¿Para qué? Para que yo pueda ser justo delante de Dios. Para que yo pueda tener acceso a Dios. Y perdón de pecados. Isaías 53:5. Mas él está hablando de Cristo, está haciendo referencia de Cristo, 700 años antes de la muerte de Cristo. Mas Cristo fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Eso es lo que Cristo hizo. La propiciación. Pagó por tu maldad, por tus transgresiones, por tus iniquidades y mi maldad. Y los tomó sobre él. 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Jesús. No era pecador, no merecía la cruz, estaba en comunión perfecta con Dios, pero decidió venir porque Dios lo mandó a hacer el pago. Y dice, a él le hizo pecado por nosotros. Él sufrió nuestro castigo. ¿Para qué? Para que vos y yo podamos ser justos, ser hechos justicia de Dios en él. Dios cargó nuestra maldad sobre Cristo y lo trató a Cristo como que era un pecador como nosotros. ¿Para qué? Para que vos y yo nos trate Dios como a Cristo que es perfecto, sin la ira de Dios. Y eso hizo Cristo en la cruz. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Él estaba dispuesto a ser maldecido, a recibir maldición, estando en la cruz por nuestra maldad. Él hizo todas esas cosas. Y el último, 1 Pedro 3:18, dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo, Cristo, que es justo sin pecado, por los pecadores, por los injustos, por los que constantemente pecan. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Si vos podés llegar a Dios por tu propia cuenta, si el hombre puede llegar a Dios por hacer buenas obras, la cantidad que sea, si tiene una forma de llegar al hombre por su cuenta, ¿por qué Dios iba a mandar a su Hijo Cristo, lo más preciado que él tenía, y no solamente a mandarlo a la tierra, sino que a sufrir en la cruz, con todos los pecados, a sufrir la justicia de Dios, la ira de Dios, para pagar por los pecados tuyos y míos? Si nosotros podríamos llegar a Dios de otra manera, ¿por qué haría eso? Y la respuesta es, porque no había otra forma de llegar a Dios. Porque no te alcanza a ser bueno o no. Debes ser bueno, y vamos a hablar de eso más adelante. Debes ser bueno, debes seguir obedeciendo la palabra de Dios, debes ser una persona de amor. Pero no va a salvarte si estás dependiendo de tus buenas obras. No va a salvarte. Si no, realmente tenemos que decir esto, y lo digo con mucho cuidado. Si yo puedo llegar a Dios por mis propias buenas obras, Dios es tonto. Porque ¿para qué va a mandar a Jesús?
¿Para qué va a castigar a Jesús si yo lo puedo hacer por mi propia cuenta? Si yo soy Dios y el hombre puede llegar a mí por su propia cuenta, le digo, bueno, háganlo. Y el que lo hace, bueno, buenísimo, al final va a llegar a mí y se lo va a merecer. Pero la respuesta es que el hombre no puede. No tenemos acceso a Dios directo. Nuestro pecado nos separa de Dios. Un solo pecado. Y todos sabemos que hemos pecado cientos de miles y miles de veces. Nuestro pecado nos separa de Dios. Entonces Dios dijo, alguien tiene que pagar por el pecado. Y dijo, Cristo va a ser la propiciación, el pago suficiente por los pecados de cada uno de nosotros. ¿Y saben qué significa eso? Esa es la definición del amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Acá está. Mandó lo más preciado que Él tenía, lo que más amaba en el mundo, a Cristo. Lo trajo a una cruz. Sobre la cruz juzgó el pecado de todas las personas del mundo y lo juzgó a Jesús como si Él hubiese cometido todos esos pecados. Y Cristo murió. Entregó su vida por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Ahora quiero decirte esto, si podés llegar a Dios por tu propia cuenta, ¿por qué haría eso? Y ahora el tema principal. Ese es el amor del Padre, el amor que Él tiene por tu vida y por mi vida. Les hago esta pregunta. ¿Piensan que llevó sacrificio de parte de Dios? Mandar lo más preciado al mundo a morir y a sufrir y a recibir el castigo por todos los pecados del mundo. ¿Piensan que era lindo eso? Imagínense si Dios dice, bueno, voy a hacer las emociones que me hacen sentir bien, ¿no es cierto? Como hablan hoy del amor. Voy a hacer las cosas que son lindas para mí. Si Dios hubiese dicho, voy a hacer solo lo que es lindo para mí, porque eso es el amor. Ay, el amor. Y empezaba a ver una musiquita de fondo que ponía Dios, ¿no es cierto? ¿Hubiese mandado a su hijo a morir? La respuesta es no. Pero el amor que Dios está hablando es un amor de sacrificio. Él estaba dispuesto a entregar lo más preciado. ¿Por qué? Porque nos amaba a vos y a mí. ¿Nos ama más que a Jesús? No. Pero decidió que iba a amarnos de esa manera. Versículo 11. Dice, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si Dios así nos amó, entonces Juan nos dice, esto es la grandeza del amor de Dios. Este es el estándar de Dios que dio su vida, dio lo más preciado a su Hijo para morir en nuestro lugar, castigarlo. Ese es el estándar de Dios. Dice, si Dios nos amó así, puedo saludar a mi hermano. ¿No? Debemos amarnos. Puedo sacrificar tiempo por mi hermano. Puedo sacrificar dinero por mi hermano. Puedo sacrificar de mis habilidades a veces por mi hermano. ¿No es cierto? ¿Hay algún límite al cual debo amar a mis hermanos? ¿Hay algún límite? No. No hay un límite. No es hasta este punto. Porque Dios ya ha preparado un estándar que es imposible de alcanzar. Lo que está diciendo es, si sos un creyente, en tu corazón Dios ha dado algo nuevo y ese amor es un amor que el extremo de ese amor, el amor ágape demostrado es Dios mandando lo más preciado a morir en nuestro lugar. Y vos y yo podemos demostrar ese mismo amor a nuestros hermanos. Y no solamente podemos, sino que debemos. El amor se trata de sacrificios, no se trata de mí, del yo, arreglarme algo para mí, hacerme feliz a mí, hacer que esté satisfecho con las cosas o con lo que sucede. Hay algunos que vienen a la iglesia y demandan, esto es como deben amarme. Y la Biblia dice, anda a la iglesia, anda con los hermanos y ama a los hermanos. No demandes nada. Ya no pienso en mí. Porque no es un amor mío, es un amor ágape, es un amor de sacrificio. Estoy dispuesto a amar a esta persona, cueste lo que cueste, voy a amarlo.
y no hay un límite, no hay nada que me frena. Debo amarlo y sacrificar tiempo, dinero, lo que sea, habilidades para poder amar a mi hermano. Nunca necesitas hacerte esta pregunta. ¿Qué significa amar a alguien? ¿No es cierto? Significa hacer el sacrificio para amar a alguien. 1 Juan 3:16, que está ahí nomás, justo anterior, en mi página, una página atrás, pero dice, en esto conocemos el amor en que Cristo puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ahora, no estamos hablando que tenés que morir por los hermanos, quizás, no sé cómo sería eso, pero quizás. Pero sí estamos hablando de que si el nivel es dar tu vida, entregar tu vida por los hermanos, no hay nada más abajo de esa lista que va a ser muy difícil de hacer, ¿no es cierto? Si vos decís el nivel, el ejemplo es dar mi vida por los hermanos al punto de morir porque los amo tanto, no te va a costar nada ofrendar si necesitan una ofrenda. No te va a costar nada pasar tiempo con ellos si necesitan ánimo. No te va a pasar nada si hay otras cosas, habilidades o cosas que podés hacer para amar. Otra vez, yo no decido cómo me van a amar. Dios obra en nuestros corazones para que cada uno de nosotros pueda amar de esa manera de sacrificio. Y eso debe ser algo en nuestros corazones. Nuestra capacidad de amar proviene de la vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Un pasaje más, Efesios 5, 1 y 2, nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Hay personas que han venido a mí y me dicen, tengo un problema con un hermano, ¿no es cierto? Y les digo, bueno, ¿has hablado con el hermano? Sí, le hablé. No se solucionó, sigue haciendo las mismas cosas. Me pide perdón, me pide disculpas y a la semana, ¿vos podés creer que me hace exactamente lo mismo? Y le digo, bueno, ¿y la Biblia qué dice que debes hacer? No sé. Le digo, bueno, dice que debes perdonarlo, dice que debes amarlo. Yo lo perdono, no tengo ningún problema. Algunos se van de la iglesia. Algunos se apartan del camino del Señor. Algunos se van de la iglesia. Algunos pelean. Algunos siguen teniendo roces entre hermanos. Todos son parte de tu carne, de tu pecado, de tu maldad. Ah, pero vos no lo conoces a fulano. ¿Sabes qué? Lo que sí conozco es esto. Conozco a Dios. Dios nos da un corazón nuevo para amar. Y conozco el nivel de amor que Dios nos ha dado. Y puedo garantizarte, le dije a estas personas, puedo garantizarte que vos no has excedido los límites del amor de Dios. Entonces seguí amando. Hermanos, no tenemos una excusa para no amar. No tenemos una excusa para maltratarnos. No tenemos una excusa para ignorarnos. Debemos amarnos. Y el ejemplo es Cristo. El nivel de amor es Cristo. Y hermanos, ninguno de nosotros ha amado a nuestro hermano de esa manera. Entonces debemos seguir amando. Si tenés un problema con un hermano hoy, debes arreglarlo. Arrepentite, hablale a Dios y decirle, Dios, necesito arreglar eso en mi corazón y después anda a tu hermano y arreglalo. Porque debes estar amando como Dios ama. El último. Número 3, versículo 12. El amor es nuestro testimonio. Versículo 12 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Empieza ahí, dice, a Dios nadie lo vio. La idea creo que Juan está diciendo acá, a Dios nadie lo vio y si queremos hablar del amor de Dios a otras personas, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo hay una evidencia de cómo es Dios? Y la evidencia es, versículo 12, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. La evidencia para mostrar que hay un Dios que es amor, es que vos y yo nos amemos.
es que vos y yo vivamos con el amor, el estándar de Dios, sacrificando cosas para amarnos el uno al otro. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Saben lo que es la evidencia más grande de que conoces a Cristo como tu Salvador? Es que amás a tus hermanos. ¿Y saben lo que el mundo está observando cuando mira nuestra iglesia lleno de hermanos? Si se aman. ¿Y saben lo que demuestra si nos amamos aquí? Que amamos a Dios. Que Dios es un Dios de amor. Ahora, si en la iglesia no hay amor de sacrificio el uno por el otro, si en tu vida no hay amor de sacrificio por los otros hermanos, entonces te digo esto: no vayas a testificar, no vayas a compartir el Evangelio, porque no quiero que vos seas una evidencia de algo que no está sucediendo. Si vos no estás amando como deberías, no vayas a evangelizar, porque no queremos que el mundo observe tu vida y tu falta de amor y digan: así es el Dios que ellos sirven. Ahora quiero aclarar esto: necesitas ir a evangelizar. Pero lo que necesitas hacer es arreglar cuentas con el Señor para que puedas amar de la manera que Dios te da, amar a los hermanos, y de ahí salir y compartir el amor de Dios y compartir el Evangelio con un mundo que no conoce a Cristo, y la evidencia que van a ver es decir: esa es una iglesia que ama como Dios ama. Y es un testimonio de que somos verdaderamente salvos. ¿Somos perfectos? No. Seguimos luchando con crecer en nuestro amor el uno por el otro, pero sí debemos estar buscando sacrificar nuestra vida para amar a los hermanos. ¿Por qué? Porque es algo que hace un hijo de Dios, porque es una evidencia de que soy nacido de Dios, porque es un testimonio al mundo que no conoce a Dios. Ahora, otra vez, esto acá no está hablando que como tenemos amor permitimos cualquier cosa. Dios es un Dios de amor y Él no permite cualquier cosa. Él tiene parámetros de los cuales debemos obedecer. No es como el mundo que dice: ay, si tenés amor vas a permitir cualquier perversidad. Vas a estar sonriendo mientras son pervertidos en la forma de pensar. No, Dios tiene estándares de cómo debemos vivir. Pero sí vamos a mostrarle el amor, sí vamos a sacrificar nuestro tiempo, sí vamos a compartirle la verdad de la palabra de Dios, aun cuando quizás la relación no termina siendo buena. Quizás perdés trabajo, quizás perdés oportunidades, no sé, por compartir el amor de Dios. Pero el testimonio más grande que tenemos aquí, hermanos, es que debe haber un amor de sacrificio, y empieza con tu vida. Y empieza con mi vida. No mires al resto de los hermanos. Dios, si vos creíste en Cristo como tu Salvador, tenés un corazón que puede amar como Dios ama. El estándar es amar hasta el punto de entregar lo más preciado por los pecados del mundo y que sufra las consecuencias del pecado sobre él. Ese es el límite. Cuando llegues a ese límite podés decirle a Dios: ya llegué. Pero mientras tanto, seguí buscando amar con sacrificio a tu hermano. Y no pienses en fulano o mengana, pensá en tu corazón. Y la pregunta que te hago es: ¿amás de una manera de sacrificio? Tu tiempo, tu dinero, tus oportunidades, lo que sea. Es una evidencia si sos verdaderamente salvo. Hay personas que profesan ser cristianos y no lo son. ¿Y saben cómo sabemos? Porque no tienen un gramo de amor. Todo es para ellos. Yo. Y eso marca que no son verdaderamente hijos de Dios. Mirá tu propia vida. Pensá en tu corazón. Si yo tengo que juzgar si soy verdaderamente salvo por la manera que amo a mis hermanos, ¿dónde estoy? Delante de Dios, que Él puede ver tu corazón. Hoy aprendimos que Dios es omnisciente a la mañana, pero Dios sabe todo. Delante de Dios,
basado en cómo vos amás a tus hermanos. ¿Qué evidencia hay? ¿Muestra que sos verdaderamente salvo? ¿O realmente necesitas ver si realmente sos salvo? Hace una lista sobre expresiones de amor, de tu amor sacrificial hacia los demás. Fíjate, evalúa si realmente estás haciéndolo y si no lo estás haciendo, hacelo. Porque Dios quiere que nos amemos. Dios quiere que mostremos sacrificio el uno por el otro. Y lo que más desea Dios es que nuestra iglesia, los hermanos de aquí, los hermanos en todos lados, pero que nos mostremos amor y que vivamos bajo ese amor y que salgamos de aquí a compartir ese amor con un mundo que no conoce a Cristo y mostrar evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones y que Dios es un Dios de amor. Y eso es lo que quiere en nuestra vida. Entonces, estás aquí, quizás no conoces a Cristo como tu Salvador, entonces no tenés este amor, no tenés ningún deseo de tener este amor. Es más, este amor probablemente significa pérdida en tu vida. Pero el amor de Dios fue dado por medio de Cristo, lo más preciado, para que vos puedas creer, para que vos puedas ser perdonado, para que vos puedas ser justo delante de Dios. Y date cuenta que tus obras no van a justificarte delante de Dios, no sirven de nada, porque tu problema es el pecado. Pero Dios dijo, Él podría haber dicho, bueno, qué lástima. Él no dijo eso, Él dijo, voy a dar lo que más amo, para que vos, si no conoces a Cristo, puedas ser perdonado. Y la Biblia nos dice que es por creer que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y que fue sepultado, fue muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día, porque Él es Dios, mostrando que Él es Dios. Y si crees, sos perdonado y tenés acceso a Dios y tenés acceso a la vida eterna que algún día vas a recibir. Y eso es todo por creer. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por tus pecados. No hay otra manera. Jesús dijo que es el único camino al Señor. No hay otra manera de llegar a Dios Padre, solamente por Cristo. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, te animo hoy a poner tu confianza en Él. Si crees en Cristo como tu Salvador, ¿hay evidencias en tu vida de un amor de sacrificio? Evalúa tu corazón, mirá, hacé una lista, evalúa si realmente está allí. Y si vos decís, yo amo, pero realmente necesito seguir amando, porque el límite y el estándar lo da Dios, ninguno de nosotros ha llegado a eso, debemos seguir amando y creciendo en nuestro amor y siguiendo amando y amando y amando y amando, porque eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Te pregunto, ¿estás amando a tus hermanos? No hay nada que un hermano te pueda hacer que no merece del amor de Dios. Debemos amarnos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, Señor, y te damos gracias por el gran sacrificio que has hecho. Señor, te damos gracias porque era un Dios ágape, no un Dios emocional que te llevó a mandar a lo más preciado, tu Hijo, a morir en nuestro lugar. Sabemos que no fue fácil y sabemos que llevó gran sacrificio de tu parte, Señor, pero te damos gracias porque por medio de ese gran sacrificio hoy podemos tener acceso a Dios, podemos tener perdón de pecados, podemos tener una eternidad para glorificar a Dios con nuestras vidas. Y te damos gracias por esa verdad, Señor. Te pido, si hay alguien aquí que no te conoce, que hoy pueda poner su confianza en ti, que se dé cuenta que necesita solamente de Cristo y lo que Él hizo. No se trata de hacer cosas buenas, no se trata de hacer cosas para llegar a Dios, porque Dios ya fue apaciguado por la muerte de Cristo, ya fue pago y fue el pago suficiente. Señor, te pido, si hay alguien aquí que no te conoce, que pueda hoy creer en ti como su Salvador. Y Padre, te damos gracias y pedimos por cada uno de nosotros que hemos creído en ti. Pedimos que podamos amar y seguir amando y crecer en nuestro amor el uno por el otro, y que podamos mostrar un amor de sacrificio por los hermanos, Señor, con el objetivo de glorificarte a ti, de ser un testimonio de tu amor en la vida aquí de la iglesia, entre los hermanos y también en un mundo que no te conoce.
Te damos gracias por este pasaje. En el nombre del Señor Jesús. Amén.